Muy buenos días, hermanos en el Señor y hermanas. Nuevamente les habla el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Siempre nuestros agradecimientos a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan en muchas partes del mundo, y muchas gracias también por sus mensajes de ánimo que nos transmiten continuamente. También hoy este día agradecemos al hermano Isaac Jacob Laínez, quien ha venido para ayudarnos con los cánticos espirituales. Él es un joven, puedo decir, profesional en el canto. Y gracias a Dios que hoy ha estado con nosotros. La lección que vamos a iniciar este día acerca del estudio de la vida y ministerio del Señor Jesucristo, que por cierto, vuelvo a aclarar que ya hace 3 o 4 años que estoy dando lecciones acerca de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Esta lección trata sobre preparativos de última hora. Y yo creo que todos nos hemos visto envueltos en preparativos de última hora. O sea, sabemos que hay que hacer algo y esperamos el último momento. Pero en el caso de nuestro Señor, ustedes van a ver una función totalmente muy diferente. Estamos hablando acerca de la última semana del ministerio de nuestro Señor, el día viernes, el día en que Jesús murió. Hemos dedicado las últimas 3 o 4 lecciones acerca de la última cena, y cómo es que vamos a ver en esta lección que se da ánimo y se hace advertencia a los apóstoles. Luego vamos a ver también que se ruega al Padre. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado una despedida. Las despedidas generalmente son duras. Cuando yo en el año de 1974 me gradué en la escuela de Sunset en Lobo, me tuve que despedir de hermanos que habíamos estudiado juntos, y no fue nada halagador aquello. Fue algo triste porque después de 2 años de estar juntos, uno quiere permanecer con estas personas. Cuando uno va a predicar campañas también, aunque apenas es una semana, tal vez unos 10 días, pero hace buenos amigos con hermanos que son muy fervorosos, muy amables, muy finos. Y llega el último día del cual hay que despedirse, pues es triste ese momento. El año pasado estuvimos en Cusco, Perú, y hubo una hermana, la hermana María Isabel Caballero, que se portó muy excelente con nosotros, pero llegó el último día que teníamos que despedirnos y no fue nada agradable. En fin, cuando yo estoy hablando de esto, yo le remonto a cada uno de ustedes a sus propias despedidas, y usted y nadie más que usted me entiende lo que estoy diciendo. Pues hermanos, la despedida que enfrentó Jesús cuando se acercaba la hora de su muerte no fue también algo que a él le hacía sentirse bien en un aspecto. Pero veamos este mensaje o estos mensajes,
vamos a ver que él lo vio desde otra perspectiva totalmente muy diferente. En los pasajes que estudiaremos, veremos cuánto les recalcó a sus discípulos que la hora de su partida había llegado. Y yo quiero que leamos una serie de estos versículos para que entendamos de qué vamos a estar hablando. Vámonos al Evangelio de Juan, vamos a estar usando esta porción desde el capítulo 14 de Juan hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y ahí en los versos 2 y 3 dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pasemos al verso 12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y luego el verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Entonces, pues, en un sentido, el apóstol Juan, como dije, desde los capítulos 14 hasta el capítulo 17, presenta a Jesús haciendo preparativos de última hora. El texto comienza con el gran discurso de despedida. Un gran discurso de despedida pronunciado a los apóstoles, como decía, capítulos 14 hasta el 16, y concluye con la oración intercesora del Señor en el capítulo 17. Hay que reconocer en cierto modo la incapacidad para abarcar Juan capítulos 14 hasta el 17 como el debido. Esta es una de las más grandes secciones que nos presenta el apóstol Juan. Un libro lleno de grandes textos. Se ha considerado este evangelio como uno de los más grandes tesoros de la fe cristiana. En las preciosas expresiones, el discípulo amado nos ha dado un vislumbre de la vida emocional del Señor Jesús, vislumbre que no se encuentra en ningún otro pasaje de los evangelios. Cada palabra que Jesús dice refleja la preocupación que siente al dejar a estos hombres para que terminen la obra que Él ha comenzado. Y eso es evidente. Eso es evidente. Aunque nosotros no podemos poner en tela de juicio a nuestro Señor Jesucristo en su condición divina, en su condición de Dios, no podemos poner en tela de juicio el que Él tenía su humanidad, y desde el punto de vista de la humanidad, en Él había preocupación en el sentido de lo que estos hombres harían una vez Él ya no estuviera con ellos.
Lo más que puedo hacer en una lección es iniciarlo a usted en estos grandes capítulos que le he mencionado desde el 14 hasta el 17. Usted podrá después dedicar toda una vida a reflexionar sobre ellos y a ser bendecido por las verdades allí reveladas. En lugar de tratar de hacer un estudio versículo por versículo o incluso un repaso de segmento por segmento, vamos a destacar algunos de los temas abarcados. Y el enfoque consistirá en concentrarnos en los preparativos que deben hacerse para un viaje. Todo viaje requiere preparativos. Y hermanos, la salida del Señor Jesús fue algo que se dio aquí en este mundo. Fue algo verdaderamente muy trascendental. Por eso, al analizar el Evangelio de Juan, capítulos 14 al 17, tenga presente que Jesús estaba ante todo hablando a sus apóstoles, hablando a aquellos que durante esos 3,5 años habían sido sus discípulos y que estaban en la proximidad de convertirse ya no en discípulos, ya no en alumnos, sino en convertirse en sus verdaderos apóstoles. Puede hacerse aplicación general de muchos de los versículos, pero debemos tener cuidado de no reivindicar para nosotros promesas que se hicieron exclusivamente para estos hombres. Por ejemplo, yo lo quiero llevar al Evangelio de Juan, aquí mismo en el capítulo 14, el versículo 26. Noten lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo creo que usted, como uno que estudia la palabra de Dios, entiende perfectamente que es una promesa dada exclusivamente solamente a los apóstoles. Nunca tiene que tomarlo para usted, para mí, ni para nadie más. Era una declaración específica para ellos. Pero entremos a una etapa diferente, a una etapa de uno que está por morir. Y miren qué cosas, palabras de ánimo y de consolación. Yo le hago esta interrogante a cada uno de ustedes. ¿Qué pasaría que a usted le dijeran que tal vez no en ese día, pero el día de mañana usted va a morir? Usted tendría el coraje, tendría la fortaleza de dar palabras de ánimo. Tal vez pueden haber excepciones, pero yo creo que en un 99.99% yo no creo que hayan seres humanos de hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya he dicho que las despedidas son difíciles para todos. Son difíciles para todos. Cuando el Señor Jesucristo habló de su partida, los discípulos, dice la Escritura, que se llenaron de tristeza. Miren lo que dice en el capítulo 16 y el versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Por lo tanto, el gran discurso de despedida comenzó con palabras de ánimo. ¿Qué es lo que les dice en el versículo 1 del capítulo 14? No se turbe vuestro corazón.
Imagínense. No se turbe vuestro corazón. Y más adelante les digo en el verso 27 de este capítulo también: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ustedes saben bien que la paz que el mundo ofrece depende de circunstancias favorables y es por lo tanto una paz temporal. Los políticos, los presidentes viven hablando de ese tipo de paz, pero la paz de Jesús no depende de circunstancias favorables, proviene de adentro y puede por lo tanto ser una paz totalmente perdurable. Entonces, el discurso estaba lleno de palabras para concebir y para consolar y fortalecer. El Señor les aseguró a los apóstoles su amor. Vamos ahora a Juan capítulo 15, versículos 9 y 12. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Vámonos en el verso 12. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Noten, ustedes ténganle cuidado a esa secuencia. Y luego, si ustedes notan, en el verso 15, aquel que estaba por ser crucificado le llama amigos. Dice el verso 15 de este capítulo 15: ya no os llamaré siervos. Voy a hacer un paréntesis. En estas clases que hemos tenido sobre la vida y ministerio del Señor Jesucristo, ha habido bastante enseñanza, y aún en el libro de Apocalipsis ha habido bastante enseñanza, y con la gran ayuda del Señor he explicado de lo que en aquel tiempo significaba ser un siervo. Nosotros ahora en día lo tomamos al siervo como un servidor. Soy siervo de Dios. No, en aquel tiempo ser siervo era un esclavo. Era uno que su dueño podía hacer y deshacer lo que quería con él. Lo podía vender, lo podía matar, podía hacer lo que quisiera. Entonces usted vea la profundidad de esta declaración acá. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mire qué hermoso es que yo diga de Iván, que diga de Jacob, que son mis amigos. No solamente decir que son mis hermanos en Cristo, sino decir que son mis amigos. La palabra amigos es profunda. La palabra amigos es algo que significa que yo confío en el amigo, que realmente los tomo en cuenta para mis alegrías, mis penas, mis vicisitudes, para toda situación. Pues aquí el Señor, hermanos, dice: de aquí en adelante yo no les puedo ya llamar siervos, de aquí en adelante yo les llamaré mis amigos. Bueno, les prometió que aunque estuvieran tristes en el momento, la tristeza de ellos se convertiría en gozo. Y vámonos ahora al capítulo 16, vámonos a leer los versos 20 hasta el 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis,
y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Ya hemos visto en el capítulo 15 también sobre esta situación, pues. Entonces, cuando Jesús decía estas palabras de ánimo, Él se daba cuenta perfectamente de que solo le quedaban algunas horas de vida. Él lo entendía bien. Miren lo que tenemos en el capítulo 14 y el versículo 30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Luego, en el capítulo 16 y el versículo 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Él estaba preocupado por sus apóstoles. Y hermanos, podemos decir que inspira el desinterés del Señor y su consideración para con los demás. Como quien dice, sabe que va a morir, le quedan pocas horas, pero Él no está poniendo su énfasis en eso. ¿Qué haría usted? Y con razón, como humano, yo lo entiendo, no importa que usted sea cristiano, usted estaría preocupadísimo saber que en unas pocas horas va a morir, pero no, el Señor fue todo lo contrario. Él estaba en una situación de consideración por los demás. Esto es algo que solo podía proceder de la mente, del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero hemos visto las palabras de ánimo y consolación. Pero quiero que veamos otra parte importante, y es una importante explicación que se da. ¿Cuál es esa importante explicación que se da? Cuando, volviendo otra vez a las despedidas, cuando alguien anuncia su partida, una pregunta que a menudo se le hace a esta persona es: bueno, ¿y por qué tienes que irte? Si aquí está bien, si aquí no te hace falta nada. Pero, claro, en la persona que tiene que marcharse o la familia que tiene que marcharse hay una razón poderosa. Cada quien, cuando cambia de lugar, se despide de sus personas amadas, tiene razones por las cuales se tiene que ir. Cristo también informó a sus discípulos de las razones por las que era necesaria su partida. Y voy a mencionar algunas de estas razones por las cuales era necesaria su partida. En primer lugar, el plan siempre había sido que después que hubiera venido a la tierra, Él volviera a su Padre. Esa era una razón. Fíjense que lo más seguro es que ellos no entendieron en vida mientras el Espíritu Santo no les llegó a ellos, y yo voy a explicar
conforme avancemos en esta lección en varias etapas, voy a explicar sobre esa situación. Pero miren lo que dice aquí en el capítulo 14 y el versículo 28. 14 y el versículo 28. Aquí está hablando: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es decir, les está diciendo: ustedes hasta este momento no han entendido, no me han entendido. Si ustedes realmente me hubiesen entendido, entenderías todo lo que les he venido preparando en cuanto a regresar al Padre. Vamos al capítulo 16 y el versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Miren qué cosa. Ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? En ese momento se le restituiría su antigua gloria. En el capítulo 17, verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Le estaba diciendo al Padre en esta bella oración: Padre, yo he estado contigo. Padre, yo soy eterno contigo. Padre, yo he participado contigo en todo, desde la creación. Yo he sido antes de la creación. Entonces, Jesús les dijo a los discípulos, este verso 28 del capítulo 14 que hemos leído: si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Sin embargo, Cristo recalcó principalmente cómo su partida beneficiaría a sus apóstoles. Y Él les dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Se lo dice en el verso 2 del capítulo 14. Y aquí está la segunda razón. Además les dice, les informó a sus discípulos de que era más lo que podía hacer por ellos estando a la diestra de Dios que estando sobre la tierra. Yo puedo hacer mucho más si vuelvo al Padre, les está diciendo. Yo no puedo hacer nada más estando aquí con vosotros. Imagínense, yo estaba meditando en esto. El Señor Jesús se le calcula que vivió más o menos unos 33 o 33 años y medio. Y imagínense que cuando usted lee Génesis, que Matusalén vivió 969 años. Hombre, ¿cuánto cabería la edad de Cristo en la edad de Matusalén? 30, 50, 60 y más veces. Pero Él les está diciendo, con sus escasos 33 y medio años que vivió, les dice: es necesario que yo me vaya, porque estando sobre la tierra yo no puedo hacer lo que debo hacer por ustedes. Entonces, esto fue lo que dio a entender al hablar acerca de orar en su nombre. Hasta entonces la oración, y yo quiero que le pongan cuidado a esto, que hasta entonces la oración no había sido en el nombre de Jesús. Pero miren lo que dice aquí en el capítulo 16 y el versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Miren qué claro. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Hermanos, pero después que volviera a su Padre, Él se convertiría en el mediador de ellos. Y yo quiero que leamos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 5, son citas que para nosotros los estudiosos de la Biblia las conocemos muy bien, pero a mí me interesa que las personas que andan en la investigación de la palabra de Dios entiendan esta condición. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay ninguna mujer, no hay ningún hombre con mérito alguno que sea el mediador entre Dios y los hombres. Intercedería por sus seguidores. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8 y el versículo 34. Dice de la siguiente manera: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vámonos ahora a Hebreos. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 7, versículo 25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en 1 Juan, en el capítulo 2 y el versículo 1, mire lo que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, les prometió pues que en el futuro lo que pidieran en su nombre sería concedido. Y por eso tenemos que ver que esta promesa está condicionada a que se viva la clase de vida que Dios puede bendecir. Es decir, yo doy estas aclaraciones también porque la gente, cuando lee las Escrituras y la lee a su favor y no hace su voluntad, mire, aquí dice que el Señor es conmigo, pero le importa poco ser obediente a Él. Mire lo que dice en 1 Juan, en el capítulo 3 y el versículo 22. Dice así: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Y mire, da la razón: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y luego también más adelante dice que hay que pedir conforme a su voluntad. En el capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es bien claro. Usted no va a pedir cosas absurdas, solo porque dice: pedir en mi nombre y yo os lo daré. ¿Ve? Usted no va a pedir: Señor, dame un carro Ferrari el día de mañana. Esa es una tontera. Porque mucha gente, y hay religiones que así enseñan, de ese modo. Usted vea los medios sociales y usted se dará cuenta cómo hay tantas sandeces que los religiosos enseñan usando mal el nombre de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Debemos entender que esto significa que sencillamente decir la expresión en el nombre de Jesús al final de las oraciones es una realidad. Más bien,
Orar en el nombre de Jesús incluye un reconocimiento de quién es Cristo y dónde está Él y lo que Él puede hacer por nosotros. La oración debe ser una expresión de nuestra confianza en aquel que intercede a favor nuestro. Esa es la plena realidad. Cuando Jesús les explicaba por qué se estaba yendo, y aquí vemos la tercera razón, su pensamiento principal era que Él tenía que irse con el fin de que el Espíritu Santo pudiera venir. Él dijo en el verso 7 del capítulo 16, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Algunos versículos más adelante, Cristo identificó a este Consolador como el Espíritu. Mire lo que dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y el versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, 3 años atrás, Juan el Bautista había dicho que él bautizaba con agua, pero que el Mesías bautizaría con el Espíritu Santo. Y esa es la realidad. Ese bautismo del Espíritu Santo estaba a menos de 2 meses de cumplirse. Estamos en el día viernes. Ese día murió. Al tercer día resucitó. Pentecostés se celebraba, o sea, la Pascua, 7 semanas a partir de ese momento. 7 por 7, 49 más el siguiente día, era el día de Pentecostés. Entonces estábamos a pocos días de esa condición. Entonces Jesús, por lo tanto, estimó conveniente darles a sus apóstoles una explicación preliminar en cuanto a la nueva relación que tendrían con el Espíritu. Por eso, hermanos, en Juan capítulo 14 hasta el 17 se habla más del Espíritu que en el resto de los evangelios juntos. Si usted quiere saber sobre el Espíritu Santo en una forma amplia, en una forma bastante completa, estudie el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 17. Voy a tomar en cuenta la última porción. Vamos a seguir con este estudio en el momento del sermón. El envío del Espíritu Santo merece tratamiento por separado en esta lección. Y lo vamos a ver. Pero por el momento, lea nuevamente estas palabras de Juan 16, verso 7. Os conviene que yo me vaya. Esto puede relacionarse con la extraordinaria promesa de Cristo que se recoge en el capítulo 14 y el verso 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Los apóstoles no hicieron obras, o sea, milagros mayores que las de Jesús en cuanto a calidad, pero pueden haber hecho mayores obras en cuanto a cantidad. Entonces, yo explico esta situación.
Muchas personas creen que mayores obras es una referencia a predicar y a la conversión de miles. En el contexto, el significado más natural de la palabra obras es milagros. Pero Jesús puede haber empleado un juego de palabras dando a entender esto. He hecho grandes obras, o sea, milagros, pero cuando ustedes conviertan almas, eso será obra mayor, más importante que todos los milagros que yo hice. O sea, nunca, ni que se nos atraviese por nuestra mente que si tan siquiera solamente un milagro hubiera hecho nuestro Señor, habría que menospreciarlo. Hizo incontables milagros. Al final del Evangelio de Juan dice la Escritura que hizo tantas cosas que realmente, lo digo en mis palabras, no cabrían tantos libros que escribir acerca de lo que hizo. Pero lo que él está diciendo, pues, que los apóstoles harían muchas más obras una vez recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Solamente, fíjense, el día de Pentecostés casi 3,000 personas fueron bautizadas. En el capítulo 8 vemos que la iglesia ya había crecido a 5,000 personas y se cree, haciendo estudios y análisis, que podía haber unas 25,000 personas. Y luego imagínense todas las iglesias que se establecieron. Imagínense los 20 y sobre el siglo XXI que vamos, toda la obra de predicación del Evangelio que se ha hecho hasta hoy en día. Entonces, hermanos, ellos hicieron estas obras por el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice en Romanos, en el capítulo 15 y el versículo 19. Dice de la siguiente manera: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Cristo recalcó, pues, que su partida haría esto posible. Y esta es la realidad. Esta es la realidad que se sigue dando hasta hoy en día. Yo, en mis 50 y ya cerca de los 51 años de haber obedecido al Señor, el sábado antepasado tuvimos un seminario y llegaron hermanos de congregaciones que yo ni me las imaginaba. Me dicen nombres de congregaciones que yo realmente no tenía idea de que allí existía ya la iglesia de nuestro Señor. Y así esto sucede a través de todo nuestro continente americano, del continente europeo, del continente africano. Hay hermanos misioneros que se van a países africanos y que dicen que en un tan solo mes o en una predicación se pueden bautizar 100, 200 personas. La gloria sea para nuestro Dios. ¿Ve? Hermoso es eso. Hermoso es cuando el Señor está diciendo que las obras de ellos mayores serían en ese sentido, nunca quitándole el mérito a nuestro Señor como Dios que es, como uno que murió por nosotros. Paro acá, vamos a continuar en la próxima clase para seguir hablando de estos preparativos de última hora.